Estamos viendo entonces Dios en relación con el hombre, amén. Y lo último que vimos hace 2 jueves atrás, que fue la última clase, estuvimos viendo los utensilios que se ocupaban, ¿cierto?, para sacar adelante. Eran pequeños instrumentos, dijimos, que sacaban adelante las grandes tareas que tenían que llevarse a cabo dentro del tabernáculo, amén. Pequeños instrumentos, ¿cierto?, cosas pequeñas, pero que sin ellas no se podía, ¿cierto?, culminar todo aquello, ¿cierto?, sacrificio y todo lo que comprendía el estar en el templo, amén, y poder, ¿cierto?, servirle al Señor en ese lugar. Así que vimos, ¿cierto?, que de las cosas pequeñas Dios se toma, ¿cierto?, en lo pequeño, en lo que nosotros a veces lo tomamos como insignificante, Dios provoca grandes cosas, amén. Así que eso tengámoslo, ¿cierto?, presente. También a veces nosotros decimos, no, es que fue poca cosa lo que pasó o lo que sucedió, mirándolo del otro lado, ¿cierto?, que hay pequeñas malas cosas, amén. Como hay pequeñas buenas cosas que resultan en grandes, ¿cierto?, bendiciones, como Dios siempre ha comenzado de pequeñas cosas. El enemigo también se toma de pequeñas cosas y a veces nos hace ver a nosotros, ¿cierto?, cosas insignificantes donde podemos dañar a una persona, podemos dañar, ¿cierto?, y echar abajo, no sé, una familia, amén, por quitarle, ¿cierto?, el peso, por minimizar, ¿cierto?, algún cierto ofensa o no sé, alguna palabra, amén. Así que para que tengamos también cuidado, de las pequeñas cosas pueden resultar grandes cosas, amén. Para bien, para mal, está escrito que así puede, ¿cierto?, pasar. Así que seguimos adelante y lo que vamos a ver hoy día, que estaba para este jueves que llovió, son las coberturas, amén. El templo, yo meditaba un poco en cómo estamos hablando del templo del desierto, ¿cierto?, el que está el tabernáculo de reunión, y nosotros tenemos que comprender que todo tenía que ir, ¿cierto?, moviéndose, amén. Era, ¿cierto?, un pasar por el desierto y armar el tabernáculo y desarmarlo. Por lo tanto, nosotros vimos que hay maderas que formaban, ¿cierto?, la de acacia, formaban el lugar santo y el lugar santísimo. Dentro habían 2 habitaciones, una para el lugar santo y una para el lugar santísimo, amén. Bueno, ese lugar y esa base, ¿cierto?, de madera, que eran las murallas, tenían un techo, si se puede decir así. El techo que se utilizó en ese tiempo en el desierto, Dios se lo demandó que lo tenían que confeccionar. Eran especies de mantos, amén. Eran cubiertas de material, de género, de cueros, amén. Y los vamos a ir analizando también, porque son 4 cubiertas que se utilizaron para formar el techo del tabernáculo, amén, del lugar santo y del lugar santísimo, amén. Así que eran una especie de cortina que se ponían sobre, ¿cierto?, sobre, como para encielar, para poner, ¿cierto?, el techo entonces en ese lugar. La primera cubierta es la más interior, la que se veía hacia el interior, o sea, cuando estaban los sacerdotes, lo que veían, esta era la cubierta que se veía adentro, amén. De las 4, la primera era la que veían por el interior los sacerdotes. Esta cubierta estaba hecha con los mismos tejidos que la cortina del atrio. Esto está en Éxodo 26, versículo 1 al 6. Si es que después luego la quiere leer.
Éxodo 26, 1 al 6. Entonces, la cubierta más interior estaba hecha con los mismos tejidos que la cortina del atrio, excepto por una diferencia. Esta tenía bordado querubines, seres, ¿cierto?, celestiales. Amén. ¿Se entiende? Entonces, esta cortina tenía, ¿cierto?, estos querubines bordados. Amén. Esta cubierta solo se podía ver desde dentro del tabernáculo y medía aproximadamente 18 metros de longitud para cubrir el tabernáculo, que medía 15 metros, y 12,6 de ancho para el ancho del tabernáculo, que medía 6 metros. Quedaba entonces colgando por los lados y la parte de atrás, pero sin tocar el suelo. Eran 10 piezas de 12,6 metros de largo por 1,8 metros de ancho, y unidas con 50 corchetes de oro. Era preciosa y la más majestuosa de las 4. Amén. Los colores con los que estaba hecha representan la grandeza, la realeza y pureza, al igual que Cristo. Amén. Esta primera cortina entonces representa a Cristo. Los querubines son los que están en el cielo rodeando a Dios, sirviéndole y adorándole todo el tiempo. Si en el cielo, ¿cierto?, se está rodeando de ellos, en la tierra sería de igual manera. Dios está rodeado de sus criaturas celestiales y morando en medio de su pueblo en toda, ¿cierto?, su gloria y majestad. Nosotros podemos ver entonces que esta primera cubierta tenía esto diferente a la que estaba en el atrio, solamente por los querubines que habían. Amén. Y usted, como bien dice aquí, deberá entender, ¿cierto?, que esos querubines son los que vuelan alrededor del Señor, que se tapan, ¿cierto?, sus ojos, sus pies, que le adoran. Amén. Le adoran a Él. Este lugar, como Él era el visible, si se puede decir, hacia los sacerdotes, amén, era la cortina, la cubierta más majestuosa, si se puede decir, por la hechura que tenía, por los bordados de querubines. Amén. Por los colores que resaltaban, ¿cierto?, la grandeza, la realeza, la majestad de Dios. Amén. Y esto todo, y la pureza, que es, ¿cierto?, tipo y sombra, ¿cierto?, de lo que es Jesucristo. Amén. En este tiempo. Vamos a ir entonces analizando esta primera cubierta. Yo lo hablaba un poco este domingo. Estar bajo cobertura, dijimos que estas son las coberturas, ¿cierto?, que habían sobre el tabernáculo. Dijimos que estar bajo cobertura de Dios es estar bajo la protección de Dios, la bendición, y estar al cuidado de Dios, y estar bajo también su ayuda. Amén. Todo eso comprende estar bajo la cobertura de Dios. Amén. Nos demanda Romanos 13, versículo 14. Romanos 13, versículo 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 14. Y quiero hablar un poco de lo que significa esta primera cubierta. Dijimos que la primera cubierta habla de Jesucristo. Amén. Y Romanos 13, 14 habla de una cubierta, porque revestirse o vestirse en la Biblia, la palabra es sinónima de cubrirse. Amén. Estas primeras coberturas, estos primeros, ¿cierto?, cubiertos, asemejan también la vestidura. Amén. O el revestimiento que tenía el techo, el revestimiento que tenía, ¿cierto?, este tabernáculo. Amén. Cuando nosotros comprendemos, por ejemplo, en la antigüedad, vemos que
el primer hombre, ¿cierto? Y la primera mujer, cuando desobedecieron al Señor, Dios lo expulsó del Edén, ¿cierto? Pero ellos, usted sabe que en el Edén estaban desnudos. Bueno, cuando salieron del Edén, quedaron expuestos, quedó expuesta su desnudez. Amén. Su vergüenza, se puede decir, en el ámbito, ¿cierto?, espiritual. Ahora, el Señor cubrió esa vergüenza, cubrió su desnudez, amén, cubrió la desnudez de ellos, dice, con pieles, amén. La primera forma en que Dios cubrió al hombre físicamente, pero hablando de lo espiritual, Él los cubrió con pieles, amén. Le hizo un vestido, le hizo a los dos vestidos de pieles, amén. Los cubrió entonces, cubrió su desnudez. Y ahí entendemos que el Señor al tomar estas pieles de animales, especifica Génesis, amén, creo que es 3:21 por ahí, ¿sí? 3:22. La de animales es después el hombre Adán que puso a su esposa el hombre Eva, porque ella sería la madre de todos los suyos. El Señor le hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Amén. Le hizo entonces ropas de pieles de animales, amén. O sea, murieron animales, fueron sacrificados animales para tapar, ¿cierto?, la desnudez del hombre, amén. Y hablando del pecado, siempre tiene que estar cubriendo el Señor nuestras vidas, amén. Tiene que poner esa cobertura, amén, sobre nosotros, para cubrir, ¿cierto?, la desnudez en ese tiempo. Y en este tiempo, mi hermano, nosotros se nos demanda en Romanos 3, entonces 14, vestirnos del Señor Jesucristo. Y esta primera cobertura dijimos que habla de la grandeza, de la majestad, de la pureza, o sea, habla de Jesús, amén. Habla de Jesucristo esta primera cobertura. Está, ¿cierto?, con todo el esplendor y la majestad de los querubines. Así que Cristo debe estar en nosotros antes de poder estar sobre nosotros. Ojo, porque a nosotros se nos demanda, ¿cierto?, en ese tiempo, la cobertura estaba sobre, amén. Era la primera cobertura, lo primero que cubría el tabernáculo. Y esa primera cobertura, ¿cierto?, para nosotros espiritualmente es Jesucristo. Ahora, eso cubría sobre, pero debemos nosotros entender que para vestirnos de Jesucristo, Él tiene que estar antes de que esté sobre nosotros, como cobertura debe estar en nosotros. Amén. Debe estar, ¿cierto?, habitando en nosotros. Entonces, antes de poder estar Jesucristo en nosotros, debe estar, antes de estar sobre nosotros, debe estar en nosotros. La gracia pone a Cristo en nuestro interior y nos permite revestirnos de Cristo en nuestro exterior. ¿Escuchó? La gracia pone a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es, ¿cierto?, es la gracia de Dios. Amén. Jesucristo es la gracia de Dios en esta tierra, la gracia del Padre que entregó, ¿cierto? A través de Jesucristo nosotros pudimos, ¿cierto?, experimentar la gracia. Así que si se puede decir en este tiempo, ese manto de gracia es el que estaba, se puede decir, sobre ese tabernáculo, amén, en el interior, porque las otras tres capas que faltan, que las vamos a ver luego, cubrían esa primera capa, amén. Entonces, este manto, lo único que se lograba ver era hacia el interior, amén. Se lograba ver solamente desde el interior, no se podía ver externamente porque estaba cubierta por las demás capas, amén. Así que, si podemos nosotros entender, esto es lo interior que también tiene que estar en nosotros habitando, amén. Cristo debe habitar en nuestros corazones, amén. Es su gracia la que debe resaltar en nuestras vidas interiores. La gracia pone entonces a Cristo en nuestro interior y nos permite revestirnos de Cristo en nuestro exterior.
Cristo debe estar en el corazón por la fe antes de poder estar en la vida por la santidad. O sea, antes que se refleje la santidad exterior, la fe, ¿cierto?, en Cristo debe estar en nuestro interior. O sea, cuando nosotros entendemos, mi hermano, que Jesucristo, ¿cierto?, lo hemos creído por fe en nuestro interior, ¿de qué? De que Él es el Señor. Amén. Esa es nuestra fe, de que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, cuando esas cosas se pueden, ¿cierto?, formar interiormente, amén, entonces luego van a empezar, ¿cierto?, a aflorar las cosas externas, amén. Vamos a comenzar a revestirnos de Jesucristo también externamente, amén. Es necesario que comprendamos esto porque la santidad no se va a dar si nosotros no reconocemos en nuestro interior. Porque con el corazón se cree, en el interior nosotros debemos creer, amén. En el interior se manifiesta la fe, en nuestro entendimiento, amén. En nuestro corazón, entonces, nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor, amén. Y luego entonces se va a reflejar el que Él sea nuestro Señor y vamos a caminar en santidad externamente, amén, apartándonos del mal. Se va a reflejar en el exterior Jesucristo. Amén. Así que Cristo debe estar en el corazón por la fe antes de poder estar en la vida por la santidad. Si quieres la luz de una linterna, lo primero es encender la vela en su interior. Entonces, como consecuencia, la luz brillará a través de ella. Amén. Para ser vista por los hombres. Si nosotros queremos, mi hermano, que se refleje, ¿cierto?, esa luz y poder alumbrar hacia afuera, primeramente tiene que encenderse dentro, amén, como una ampolleta, ¿cierto?, en una lámpara, como una mecha, ¿cierto?, en una lámpara antigua, amén, que estaba en el interior de la lámpara, se encendía, se ponía, ¿cierto?, el vidrio, lo que la cubría, y luego entonces podía salir, ¿cierto?, la luz hacia afuera, amén. Cuando Cristo, la esperanza de gloria, se forme en ti, no ocultes tu amor por Él, sino vístete de Él en tu conducta como la gloria de tu esperanza. Así como tienes a Cristo en tu interior como tu Salvador, el secreto de tu vida interior, vístete de Cristo para que sea también la belleza de tu vida diaria. Amén. O sea, cada vez que nosotros vamos, ¿cierto?, vistiéndonos interiormente, como esta capa, como les digo, que cubría, ¿cierto?, que revestía, amén, el interior, se veía solamente por el interior, así tiene que verse, ¿cierto?, en nuestro interior por fe, debe verse Jesucristo en nuestras vidas, amén, para que luego entonces se vea, ¿cierto?, externamente, amén. Deja que lo externo sea iluminado por lo interno, y esta será para ti la armadura de luz, que todos los soldados del Señor Jesús tienen el privilegio de usar. Así como Cristo es su alimento, nutriendo al hombre interior, vístete de Él como tu vestido, cubriendo el hombre exterior. Amén. Nosotros tenemos que cubrirnos, como les digo, revestirnos de Jesucristo en nuestro interior. Amén. Es lo que veían los sacerdotes en el tabernáculo. Era Cristo, ¿cierto?, reflejado en esa cubierta, en esa manta, amén, de querubines. Es su majestad y su gloria la que también a nosotros nos compunge, mi hermano. Amén. Esa gracia de Jesucristo. Al saber, ¿cierto?, que es un lugar santo, que es un lugar celestial, y que por esa gracia nosotros podemos estar ahí. El sacerdote sabía que miraba, ¿cierto?, ese cielo, miraba eso que se veía solamente, y esos querubines le daban a entender que estaba en un lugar, amén, porque ellos, ¿cierto?, se movían en el lugar santo. Solamente uno podía entrar al lugar santísimo, amén, y ese tenía el privilegio, ¿cierto?, se puede decir mayor, amén, de estar en la presencia directa, en la presencia de Dios, ¿cierto? Pero los que estaban en el lugar santo ya experimentaban
la presencia de Dios ahí, porque era un velo solamente el que dividía, amén, estas dos piezas del lugar santo y el lugar santísimo. Así que si nosotros comprendemos esto, mi hermano, tienen que estar compungidos nuestros corazones. Los sacerdotes tienen que haber estado, mi hermano, en un lugar, ¿cierto? Haber experimentado, si se puede decir así, un pedazo de cielo ahí, amén. Un pedazo de cielo en sus vidas al estar dentro de ese lugar, viendo, ¿cierto? Esta cubierta que le hacía reflejar, amén, la majestuosidad, la pureza, la grandeza, ¿cierto? Del Dios que estaban adorando ellos, amén. Nosotros sabemos quién es Jesucristo, lo que hizo por nosotros, amén, en esa cruz. La gracia y la grandeza es cierto que se ve en su amor, amén, por cada uno de nosotros. Así que revestirse de Jesucristo significa asumir la identidad y carácter de Jesús en la vida diaria, viviendo de acuerdo con sus enseñanzas y ejemplo. Implica un cambio interno profundo, donde la persona busca imitar las virtudes de Cristo y vivir en unión con Él. ¿Escuchó? Lo que nos debe llevar, ¿cierto?, a comprender que en ese interior donde estaban los sacerdotes, eran compungidos sus corazones, mi hermano, para imitar, ¿cierto?, para poder llevar, ¿cierto?, a cabo ¿cierto?, lo que hacían en ese lugar, porque ahí servían, ahí hacían el culto, ahí tenían los tiempos de alabanza, de adoración. Nosotros dijimos en un momento cuando estábamos, ¿cierto?, viendo el tabernáculo, dijimos que ahí ese lugar es tipo y sombra de la iglesia, amén, el cuerpo de Cristo que se mueve en ese lugar, amén, donde se lleva el servicio, la alabanza, la adoración. Entonces nosotros también, mi hermano, debemos entender con claridad la majestuosidad, el ser divino, majestuoso, que estamos adorando, amén, para que nuestros corazones entiendan con claridad y caminemos en temor, mi hermano, amén. Y todo lo que le sirvamos a Él sea dentro de ese temor. Así que viviendo de acuerdo con su enseñanza y ejemplo, implica entonces revestirse de Jesucristo, implica un cambio interno profundo. Amén. Tiene que suceder algo en nuestro interior. Cuando ellos estaban en ese lugar, algo tiene que haber pasado en el corazón de los sacerdotes. Amén. Al ver esa majestuosidad. Más aún, mi hermano, si eso era una cortina solamente, que era un reflejo, era un tipo y sombra, más aún nosotros, sabiendo que Él hoy día habita en nosotros, mi hermano. Amén. Que toda esa majestuosidad que intentaron a lo mejor detallar, o Dios más aún se los pidió que lo detallaran en una cortina, la cual se iba a ver en el interior, nosotros también tenemos que tener en nuestro interior claridad, amén, de esa majestuosidad de Jesucristo, de su grandeza en lo que es su gracia, amén, aleluya. Así que donde la persona busca entonces imitar las virtudes de Cristo y vivir en unión con Él. Cristo es gracia, mi hermano. Amén. Ella marca nuestro interior y luego se refleja en nuestro exterior, en amor, amén, humildad y en servicio a nuestro buen Dios. Amén. Todo eso es lo que causaba cuando ellos miraban, ¿cierto? Los sacerdotes miraban esta primera capa, esta primera cobertura dentro, lo que causaba es que sus corazones, ¿cierto? Al ver la gracia, o sea, eso maravilloso de saber que eran inmerecedores de estar en ese lugar, amén, pero podían servirle a Dios, amén. Entonces, todo tiene que causar, todo eso que ellos veían en ese interior, amén, debe marcar, mi hermano, nuestros corazones, amén, para que luego aflore exteriormente el amor, la humildad con la que caminó Cristo también, amén, en esta tierra. Entonces, el servicio. Usted sabe cómo le sirvió Jesucristo al Padre, amén, en esta tierra. Eso es lo que también le servían los sacerdotes cuando estaban en ese lugar, amén.
Ese era el lugar de servicio para Dios. Tiene que recalcar entonces esta primera cobertura, el servicio a Dios en nuestros corazones. Su gracia entonces debe compungir en lo interno. Y cuando esa gracia compunge en lo interno en nosotros, pasa y sucede lo que dijo Pablo al decir que ya no vivo yo. Amén. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Amén. Es el interior de saber que ese reflejo era Cristo. Amén. Y nosotros comprendemos hoy día que esa primera capa es Cristo. Entonces, eso, amén, tiene que empezar a compungir de tal forma nuestro interior. Amén. Porque era la capa que se veía, como les digo, por el interior. Tiene que trabajar en el interior nuestro. Cristo vino a estar en nosotros. Amén. Por lo tanto, cuando está en nosotros, está diciendo que está en nuestro interior también trabajando. Amén. Y trabaja en nuestro interior para que luego se muestre hacia lo externo. Amén. Pero tiene que causarse eso en nuestro interior. ¿Para qué? Para que ya no viva yo, sino que vive Cristo en. ¿Se da cuenta? En mi interior, en mí. Amén. Ese Cristo que se reflejaba en el interior, esa cortina, esa cubierta que se reflejaba en el interior de ese tabernáculo, tenía que luego, ¿cierto?, aflorar en un servicio, en un amor, en una humildad, en mostrar a Dios. Amén. En un servicio a Dios profundo de esos sacerdotes que estaban ahí. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, el versículo 8, se menciona entonces el amor que cubre multitud de pecados, ¿no? Amén. Esa es la primera entonces cubierta que vimos. La primera es entonces, ¿cierto?, la cubierta de los querubines le vamos a poner. Amén. La primera cubierta es la cubierta de los querubines. La segunda cubierta estaba hecha de pelo de cabra. La segunda cubierta estaba hecha de pelo de cabra. Amén. Entonces la primera, queda claro, la primera cubierta reflejaba a Jesucristo. Amén. Estaba en el interior, es la única que se ve desde el interior. Amén. O sea, Cristo es el que vino a trabajar en nuestro interior. Amén. ¿Queda claro eso? Como puntos claros, ¿cierto? Amén. ¿Dudas, preguntas de eso? ¿O algo que acotar más? ¿No? Amén. Faltaron hoy día esos hermanos que empiezan, ¿cierto?, a aportar más. Vinieron hoy día los más callados nomás. Entonces la segunda cubierta, la cubierta de pelo de cabra. Esta cubierta es más grande que la anterior, medía casi 20 metros de longitud y 13,5 metros de anchura. Cubría completamente la cubierta de los querubines. Eran 11 piezas de 13,5 metros de largo por 1,8 metros de ancho, unidas por 50 corchetes de bronce. Esta cubierta era de un color blanco, sucio o marrón. Amén. Era un blanco sucio. No sé si ha visto el blanco invierno, ¿lo conoce? Ya uno le llama al blanco invierno, le llama al blanco sucio, ¿cierto? Mi abuela decía percudido, no sé si la palabra es, ¿cierto? Cuando ya el blanco se empieza a poner de un tono, ¿cierto?, como sucio, amarillento. Amén. Ya no es blanco blanco. Esta cubierta era de ese color. Amén. Algunos quieren ver, algunos dicen que ahí
se ve nuestra condición de pecado. Amén. Esta cubierta mostraba la condición de pecado del hombre, la suciedad que hay en el hombre. Amén. Que no es blanco, la verdad, sino que es sucio. Amén. Un blanco ensuciado por el pecado, ¿cierto? Por haberse alejado el hombre de Dios. Así que muestra la condición de pecado y que no podemos ir directamente a Dios. Y la cortina de querubines, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cortina de querubines lo impide. Amén. La cortina, dijimos, de querubines, como es la primera capa, es la que estaba directamente en la presencia de Dios. Amén. Ella estaba en el lugar santo y en el lugar santísimo. Era la cobertura que directamente estaba en la presencia de Dios. Esta cobertura de cabra sucia no podía llegar ahí. Amén. Estaba entre medio de todas las demás. Mire lo que hace Dios, mi hermano. Le pone otras coberturas más arriba, pero solamente para hablarnos a nosotros, porque la verdad es que a ellos quizás tienen que haber dicho, ¿para qué tantas capas? ¿Para qué 4 capas? Si bastaba a lo mejor una que fuera bonita como cielo, y la otra para cubrirla del agua y la arena y todo lo demás. Con 2 capas la verdad que bastaba y sobraba. Pero a Dios, mi hermano, quería hablarnos. Y eso es lo que hemos dicho. Amén. Dios quiere tratarnos en el corazón. Entendamos, mi hermano, que esta capa, ¿cierto?, es el pecado. Y lo escondió dentro, ¿cierto? Y lo cubrió con esta capa de querubines. Amén. Nosotros cuando leemos, ¿cierto?, damos lectura, como decíamos recién en 1 de Pedro 4, versículo 8, aquí se menciona que el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros debemos comprender que toda esa suciedad, toda esa inmundicia que hay en el hombre, nosotros debemos comprender que fue cubierta también. Amén. El amor cubrió esa multitud de pecado que había, de inmundicia en nosotros. Amén. Si nosotros vemos esta capa, no creo que sea coincidencia que cuando en Génesis, cierto, el hombre fue expulsado, en Génesis 3, fue expulsado Adán y Eva, cuando cerró el paso para ese lugar, lo cerró con querubines. Amén. Querubines que los dejó marcados. Es lo único que cambia de una cortina que estaba en la entrada, en el atrio. Entrar al atrio, ¿se acuerda cuando vimos las cortinas del atrio? Había una cortina que es igual a esta. Pero la diferencia de esta, que ahora es techo, que no es cortina, amén. Lo único que cambia de este techo, de esta cortina que fue usada para el techo, es que le bordaron querubines. Y no creo que sea coincidencia que querubines fueron justo los que se pusieron, ¿cierto?, delante del lugar, ¿cierto?, del Edén, para que no pasaran ya el hombre, dice, para que no, ¿cierto?, no se introdujera el hombre de nuevo a ese lugar. Se pusieron querubines guardando la puerta, amén, impidiendo el paso. Amén. Así que esta cobertura, ¿cierto?, de pelo de cabra, no podía estar en el lugar santo ni en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Amén. Sí, sí. Lo que pasa es que cabe que nuevamente además de púrpura escarlata, que con querubines hábilmente bordados, ellos se le había sido revelado. Tiene que haber sido. Sí, porque no. Si yo creo que los bordes, sí. Yo veía por además que donde podían, antes, o sea, el versículo antes de la Biblia, donde estaba revelado cómo eran los querubines. Claro, nos dice la revelación que tuvieron ellos. Como para eso, dice, hábilmente bordado.
Sí. Sí. Es que cuando habla de habilidad, es que eran bordadores hábiles. Está hablando de la habilidad que tenían, la destreza para bordar. O sea, hay otras versiones que dicen que eran gente especializada en bordar. No era cualquier persona que venía y hacía un bordado, sino que era gente que ya era artesana, se puede decir, no sé, tenían un nombre, esos bordadores. Y tiene que habérseles revelado la verdad. Amén. Así que entonces, cuando Dios echa, ¿cierto?, a Adán y Eva del paraíso y pone querubines para que no vuelvan a pasar, es esos mismos querubines los que impedían que esta cobertura de pelo de cabra, que es la inmundicia, el pecado, amén, también estaban impidiendo que llegaran a la presencia de Dios, amén. Pero aquí viene la otra y tercera cobertura, amén, mi hermano. Sí, mire, cuando se tomaba un macho cabrío, se tomaban dos machos cabríos para llevar a cabo la expiación que se llamaba, la expiación de pecado, o sea, el poder, ¿cierto?, purificar, limpiar, ¿cierto?, las vidas del pecado del pueblo y del pecado también que tenían los mismos sacerdotes, porque ellos también pecaban y tenían que ellos primeramente ofrecer, amén. Entonces tenían dos machos cabríos que tomaban y eran sacrificados. Uno era por el pueblo y un macho cabrío, la sangre de un macho, esa era la que se rociaba sobre el arca, cubría el arca, amén. La sangre de un macho para la expiación y la otra sangre del otro macho cabrío, ese tenían que sacarlo fuera del campamento. Entonces, el pecado que había en el sacerdote, él cubría la cabeza con sus manos, mire, todo era cubierto. El sacerdote cubría la cabeza del macho cabrío, y se le hacía un traspaso, así, espiritualmente hablando, se le hacía un traspaso del pecado de él al macho cabrío, y se degollaba y se sacrificaba, entendiendo que era sacado el pecado fuera del campamento, o sea, espiritualmente hablando, fuera de la presencia de Dios, por medio de la imposición de una mano, de cubrirle la cabeza, se traspasaba el pecado de él. Y él quedaba, se puede decir, limpio para poder entrar al lugar santísimo. Amén. Era lo que el Señor, cierto, exigía. Si nosotros, como le digo, vamos analizando, nos podemos ir dando cuenta, mi hermano, la miseria del hombre y en lo que estamos para poder alcanzar a un Dios tan majestuoso. Y eso es lo que, como les digo, estas capas, lo que buscan, mi hermano, es que nosotros las llevemos a nuestras vidas espirituales para entender la gracia de Dios, mi hermano, para comprender con claridad el lugar de privilegio en el que fuimos puestos. Amén. Deben compungirse nuestros corazones porque estamos y fuimos pasados, ¿cierto? Nos dio lugar el Señor, nos hizo parte de su pueblo, nos dio lugar en lo más santo, en lo más grandioso que tiene, que es su gloria. Amén. Y vino a habitar en nosotros. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, deben nuestras vidas, mi hermano, amén, buscar, ¿cierto?, una adoración plena al Señor, amén, y vivir para Él. Así que todo esto va echando abajo cuántas cosas, mi hermano, en los corazones de nosotros, que nos llevan muchas veces a ser gente tan altiva, mi hermano. Amén. Nosotros no tendríamos, mi hermano, llegada si no fuera porque el Señor está, ¿cierto?, cubriéndonos. Y aquí en esta tercera capa, que viene luego, ¿cierto?, de
de esta cubierta, ¿cierto?, de pelo de cabra. La tercera cubierta es de pieles de carnero teñidas de rojo. ¿Se da cuenta? Esta también estaba entre medio porque hay una cuarta que va a cubrir, se puede decir, va a ser un sándwich con estas dos que están. Amén. Entre la cuarta y la primera, que es la de los querubines, tapan estas dos. Pero vea que tapan la que se entiende que espiritualmente hablando es la suciedad, el pecado de nosotros, amén, queda cubierto entre medio, se pierde, amén, pero también por algo que la cubre, amén, queda cubierto con una capa que era de pieles de carnero teñidas de rojo. El carnero era el que se ocupaba, amén, para los sacrificios, amén, la sangre del carnero. Y esta piel de carnero la teñían de rojo, amén. ¿Sabe para qué? Para, espiritualmente hablando, cubrir los pecados, amén. Cubrir la piel de cabra, el pelo de cabra, la suciedad del pecado, amén. Es la única forma, ¿cierto?, de que fuera cubierto el pecado del hombre, amén. Para que pudiera, ¿cierto?, estar esa majestad de Dios en nosotros, en el tabernáculo, amén, y que se pudiera reflejar Él, amén, y no ver la suciedad, no ver esa segunda capa porque estaba la primera, es su gloria, se manifestó en Jesucristo, mi hermano, y hoy día su Espíritu habita en nosotros. Por lo tanto, lo que Él viene, mi hermano, es que ya nos despojemos del viejo hombre. Amén. ¿Para qué? Para vestirnos del nuevo. ¿Se entiende? Para vestirnos del nuevo. Está hablando de para que nos cubramos. Nos saquemos la cubierta del viejo hombre y nos cubramos con el nuevo hombre. Amén. Que es a la semejanza de Cristo, dice su palabra. Amén. Esta cubierta es la que hoy día tiene que reflejarse en nuestro interior porque nos compunge. Amén. Su gloria vino a habitar en nuestras vidas. Si la gente viene y lo mira a usted, no le han dicho, ay, ahora sí soy tan santo. ¿O no? Pero ellos no tienen el entendimiento que usted y yo tenemos. Hay un ser divino, precioso, lo mayor, lo más grande, está habitando en nosotros. Amén. Mi hermano, la gente de afuera no le puede tomar el peso porque no entiende, pero nosotros deberíamos tener ese peso de gloria. Nosotros deberíamos experimentar ese peso de gloria diario. Amén. Que nos mantenga compungidos en nuestros corazones. Porque es ello lo que, como les digo, ello lo que está en nuestro interior, cubriendo, mi hermano. Amén. Pudiéndonos, cierto, separar el pecado. ¿Se recuerda lo que hizo Jesucristo? Amén. Jesucristo nos separó del pecado, nos separó, mi hermano, de la esclavitud. Nosotros la única tendencia que teníamos, no teníamos otra que estar pecando y caer en pecado. Porque estábamos atados al pecado, éramos esclavos del pecado. Y Cristo nos vino a separar del pecado. Amén. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener un contacto con Él, con Dios. Para que su Espíritu pudiera habitar en nosotros. Para que esa gloria se manifieste. Amén. Aunque está esa capa ahí, la carne está, amén. Pues como dijo Pablo, yo veo, cierto, que mora todavía eso en mí, amén. Pero ya no me gobierna. Por eso glorifica a Jesucristo, ¿cierto? En el capítulo 8 comienza diciendo, ¿cierto? Gloria sean a Jesucristo. Termina diciendo el capítulo 7 de Romanos, y el 8 comienza diciendo ¿por qué? Porque ahora ya no vivimos conforme a la carne. Amén. Porque conforme a la carne era muerte, pero hoy día vivimos. Por eso, como les digo, Pablo dice, ahora ya no vivo yo. Ahora Cristo vive. Eso es lo que se ve. Lo primero, eso es lo que se ve. Está la capa de cabra por ahí, entre medio. La segunda,
La piel de cabra está ahí, la suciedad está, el pecado está ahí, pero ya no estamos atados a él. Amén. Ya no estamos atados a él. Nos vuelva, dice, a reinar sobre ustedes. Porque lo que reina hoy día es Cristo en nuestras vidas. Amén. Esa es la cubierta que está en nosotros. Pero no se olvide, mi hermano, no se enaltezca, porque esa otra capa está por ahí. Está entre medio. Amén. Pero está cubierta por esta tercera capa, que es la de carnero, que está teñido con rojo. Amén. Y esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como les digo, Primera de Pedro entonces dice y menciona que el amor cubrirá entonces multitud de pecados. Esto se refiere a la actitud de perdón y gracia que los creyentes deben tener unos con otros también, entendiendo el amor y la misericordia, al igual que Dios lo hace con ellos. Amén. Mi hermano Pedro nos dice que el amor cubrirá hoy día multitud de pecados. Por lo tanto, esta capa que está cubriendo, ¿cierto?, la piel de cabra, la suciedad, el pecado nuestro, es el amor de Dios que vino a cubrir, amén, esa multitud de pecados que habían en nosotros, amén, para que a nosotros en esa gracia podamos amar también a los demás, amén, aleluya. Eso, ¿cierto?, compunja también, como les digo, nuestros corazones. Juan 15, versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, dice Jesucristo. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. No hay mayor amor que este, porque el amor es el que cubrió esa multitud de pecados en nosotros. Amén. Y no hay amor mayor que el que pone, el que da, el que entrega su vida por sus amigos. Jesucristo lo hizo con nosotros, mi hermano. Amén. Y usted sabe que la vida es, ¿cierto?, es sinónimo de sangre. Amén. Cuando se hablaba de la sangre, en la sangre está la vida. Por eso que se entregaba la sangre, ¿cierto? En simbolismo de la vida, amén, de ese animal, amén. Por eso se rociaba, ¿cierto?, el arca, donde estaban también los querubines. Habían también querubines en el arca, arriba. Los esculpieron, eran de oro, amén. Esos querubines, como les digo, estaban ahí, eran ángeles, ¿cierto?, que le ponían alas, porque tienen que haber tenido, como dice mi hermana, alguna revelación tiene que haber llegado de ellos. Sobre esa arca se rociaba la sangre, amén. Se rociaba, se cubría de sangre el arca encima de oro, esa tapa de oro, porque tenía una cubierta de oro. Era una cubierta, mi hermano, una cubierta de oro que tenía 2 querubines. Y en eso se rociaba esa cubierta, esa tapa que tapaba el arca, caja, se rociaba con sangre, amén. En la sangre está la vida, esa vida que dio Jesucristo por su amigo. Porque no hay amor mayor que este. Porque el amor es el que cubrió la piel de cabra. Amén. Aleluya. La cobertura de nuestro Dios, de Jesucristo, es la que cubrió la piel de cabra. Amén. Y queda cubierto. Amén. Glorioso nuestro Dios. Aleluya. La cubierta roja es la sangre de Cristo. Es el amor que cubre multitud de pecados, mi hermano, para dar vida. Amén. Es derramar, ¿cierto? La vida es derramar la sangre, ya que en la sangre está la vida. Amén. Y vamos llegando, ¿cierto?, a la cuarta cubierta, que es la piel. La cuarta cubierta estaba hecha de pieles de tejones. Amén. Esta cubierta era la última y por lo tanto la visible desde afuera. Esta cubierta se veía desde afuera. Amén. Como la interior de querubines se veía por dentro, la de pieles de tejones
era la que se veía externamente. Cuando se desarmaba, perdón, el tabernáculo, todo el mobiliario se cubría con esta cubierta. Amén. Era una cubierta que estaba para el servicio. Para el servicio, para llevar a todo lo demás. Esta cubierta tenía una firmeza, estaba como para el trabajo bruto, si se puede decir así. Amén. Esta cubierta era la que cubría de la lluvia, de la arena, de todo, porque este era sí que verdaderamente se puede decir que era el techo que tenía. Las demás estaban entre medio, amén. La de querubín era como el cielo que vemos nosotros aquí, el encielado, ¿cierto? Entonces esta piel de tejones era la capa por fuera, porque verdaderamente esto tenía este material, esta piel de tejones tenía unas características. Dice, en cuanto a belleza, no era la cubierta más bonita. Amén. En cuanto a belleza, pero era práctica. La piel de tejones es impermeable y es fuerte y resistente contra las inclemencias del tiempo. ¿Escuchó? Imagínense en el desierto, con el viento, las tempestades de arena, etcétera, esta cubierta protegía todo el tabernáculo. Amén. Esta cubierta entonces era la que protegía de la arena, del viento, de la lluvia, los temporales, lo que viniera. Esta cubierta era la que estaba soportando, ¿cierto? Y dándole la protección directa a todo el tabernáculo. ¿Sabe de qué me hablaba a mí esta cubierta última? Habla de la humildad. Amén. La verdad es como Cristo, dice Isaías 53:2, que Cristo en Isaías 53:2 dice que no tenía apariencia. Amén. No tenía una apariencia bonita. Estoy parafraseando. Isaías 53:2 dice de Jesucristo que Él no tenía una belleza. Amén. Porque eso es lo que se mostró. Pero hablando espiritualmente, hay un salmo que dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Amén. Si hay una belleza en Él, era la interna, la que veían los sacerdotes, la que quebranta nuestras vidas. Pero externamente no se mostró así. Amén. Isaías dice que mostró una apariencia de alguien que no era ni siquiera deseado. Dice así, con esa palabra. No era deseado. No era alguien que por apariencia fuera deseado. Amén. Aleluya. Esta piel de tejón era así. Pero tiene algo que es protectora en todo. Amén. Tiene una protección tremenda. Y sabe, Dios me hacía meditar en que lo que el Señor directamente nos animó a los discípulos y hasta el día de hoy, y esto tiene que retumbar en nuestros corazones, es que Él nos anima a aprender de Él. Amén. O sea, yo puedo decir, Señor, usted enseñó tantas cosas. Amén. Y todo eso era para que nosotros lo aprendiéramos. Pero cuando Él dijo, aprended de mí, algo puntual, y esto ahí yo tengo que poner más atención. Amén. No estoy diciendo que desmerezco las enseñanzas de Jesucristo, porque la verdad son las que nos van formando. Amén. Todo el sermón del monte y todo lo que Él enseñó. Pero hay algo que Él dijo, esto quiero que aprendan verdaderamente de mí. Amén. Porque aquí se basa para todo lo que después luego Él nos va a enseñar. Amén. La humildad. Aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Amén. La piel, la cubierta, mi hermano, de tejón, es una cubierta no bella, pero denota la humildad. Amén. La humildad de Jesucristo.
Humildad es una virtud fundamental que trae consigo numerosas bendiciones. Ser humilde implica reconocer la propia dependencia de Dios. Amén. Mi hermano sabe, si esta piel de tejón les cubría de todo el temporal y las cosas que venían externas, amén, para no dañar todo lo que había adentro, mi hermano, yo te aseguro que cuando Jesucristo dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque ella verdaderamente, la humildad, la mansedumbre, es la que nos permite, mi hermano, descansar. Amén. Nos guarda nuestra alma, nos cubre nuestra alma. Amén. Ella es la que protege el corazón de que se engrose. Amén. De que se enaltezca. Amén. Es la humildad la que nos frena. Mi hermana, diga. Sí, una persona humilde puede ser mucho más resistente a todas las cosas. Así es. Una persona firme. Amén. La humildad da el carácter de firmeza verdaderamente. Porque el orgulloso nunca va a querer ser tocado. Siempre se va a mostrarse él. Amén. Primero que cualquier cosa. Pero la humildad te lleva, mi hermano, a soportar. La humildad no es debilidad. Es la mayor fortaleza que tiene que haber estado en Cristo. Amén. Para lo que tenía que enfrentar. La piel de tejón, ella tenía que enfrentar todas las inclemencias del tiempo. Mi hermano, es la humildad la que nos permite también enfrentar todas las cosas que nosotros vivimos y experimentamos. Amén. Esas miradas malas, esas contestaciones, ¿cierto?, que no nos gusta en momento escuchar. Amén. El soportar el sufrimiento, los padecimientos que tenemos que pasar como cristianos, porque así es el camino del cristiano. Amén. Es de padecimiento, es de sufrimiento. Pero ¿cómo lo podemos soportar? Si tenemos esa humildad, amén, en nuestro corazón. Mi hermano, la humildad entonces es fundamental y trae consigo numerosas bendiciones. Ser humilde implica entonces reconocer la propia dependencia de Dios. Amén. Qué bueno es poder reconocer la dependencia de Dios. ¿Se ha dado cuenta que el hombre cuando dejó de querer depender de Dios y se hizo independiente, empezó a pegarse porrazo y a dañarse? Sí, se salió debajo de la cobertura. Amén. La cobertura del tejón, de la piel de tejón, guarda, cubre, protege. Amén. Es impermeable, mi hermano. Amén. De las tempestades y de todo lo cubre. Aceptar las limitaciones personales. La humildad, mi hermano, es una virtud que también nos lleva a aceptar las limitaciones personales. Porque un hombre, una persona orgullosa, que es lo contrario, soberbia, mi hermano, no reconoce. Amén. No reconoce que tiene limitaciones. Porque Dios, ¿en qué se fortalece? En esas limitaciones que ven nosotros, en nuestras debilidades. Amén. Donde nosotros nos vemos débiles y nos vemos incapaces es ahí donde entonces Dios actúa. Amén. Y eso nos protege, mi hermano. Pero cuando nosotros somos, ¿qué es lo que protegió a un Pedro orgulloso que se levantó y le dijo, Señor, yo daré mi vida por ti? Yo estoy orando, Pedro, por ti, de que no te falte la fe, porque vas a caer en las manos del maligno y él te va a zarandearte para todos lados. Amén. ¿Se da cuenta? Que fue atormentado Pedro, lloró y lloró y lloró amargamente. Amén. Porque se salió de la humildad y quería ser más que los demás. Amén. ¿Se da cuenta? Nosotros nos salimos de la humildad, de esta cubierta del tejón, de la piel de tejón, y quedamos expuestos. Quedamos expuestos a que el maligno nos zarandee. Amén.
Dios nos libre, mi hermano. Dice el versículo, en mi debilidad Dios se fortalece. En mi debilidad Dios se fortalece. Amén. Así es. Bienaventurado dijo, creo que es David, ahí en el Salmo 80 por ahí, dice, bienaventurado el varón que encuentra, ¿cierto?, sus fuerzas en Dios. Amén. Amén. Que puede tener su fortaleza, puede tener su capacidad, pero prefiere encontrar su fuerza en Dios. Amén. Y eso lo hace una persona humilde solamente, mi hermano. Amén. Porque el orgulloso va a reconocer lo que él tiene y va a querer poner por obra lo que él tiene. Pero qué precioso es caminar, porque la protección mayor es que sea Dios por mí. Amén. No vaya yo, no, si yo soy más que vencedor porque estoy en Cristo. Amén. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero a veces lo tenemos como decíamos el otro día. Amén. Lo tenemos con nosotros. ¿Por qué? Porque todavía el orgullo de querer nosotros enfrentar situaciones. Cuando nos conviene en humildad, la humildad es la que me lleva a arrodillarme. Amén. El orgullo me hace limpiarme, me caí, me limpio, me sacudo y voy de nuevo, ¿no? Amén. Y le echamos, ¿no? La humildad no es debilidad, sino una fortaleza que nos permite crecer espiritualmente y conectar con Dios y con los demás de manera más profunda. Amén. La humildad nos permite tener crecimiento espiritual. Al reconocer nuestras limitaciones, estamos más abiertos a aprender y crecer en nuestra fe, buscando la guía de Dios y la sabiduría de otros, mi hermano. Porque la humildad es la que nos permite mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿No nos demanda así la Escritura? Amén. Es la humildad la que nos permite eso. Y mi hermano, hay un gran tesoro en eso. Es ahí donde nosotros, mi hermano, nos enriquecemos en nuestros corazones. Amén. Es ahí donde nuestro crecimiento espiritual se da. La humildad. Amén. Veía yo Proverbios 16, versículo 18. El orgullo va delante de la destrucción. O sea, el orgullo va delante de la destrucción. ¿Por qué? Porque luego lo que viene después del orgullo es la destrucción de la persona. Amén. Pero cuando la humildad va en uno, amén, uno es construido, uno crece, uno es edificado. ¿Se da cuenta? Se destruye cuando uno va con el orgullo, pero la humildad es al revés. Nos permite crecer. Amén. Nos protege. El orgullo se saca la cobertura y empezamos a sentir la inclemencia del tiempo sobre nosotros. Amén. Y hay que dar duro a veces la inclemencia del tiempo. Y la arrogancia, dice Proverbios 16, 18, esta es la NTV. Proverbios 16, 18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Amén. La arrogancia antes de la caída. Que es lo contrario. La NBI dice, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería, el fracaso. Amén. La humildad, mi hermano, es protectora. Amén. ¿Podemos cerrar este tiempo así? Entendiendo que la humildad es protectora, mi hermano. Es una cobertura que tiene que estar en nosotros. ¿Se da cuenta que las demás están bajo la humildad? Amén. Que todo, mi hermano, la grandeza de los querubines y todo eso, hay una gloria dentro que está habitando en nosotros. Amén. Hay un conocimiento. Hay tantas cosas dentro, pero mi hermano, que lo que se vea por fuera, amén, no sea lo orgulloso que nos queremos sentir por lo que tenemos, sino que la humildad exterior de corazón, amén. Ese Cristo
humilde de corazón que está habitando dentro, en el interior, se refleje en lo exterior. Amén. Sea el reflejo de esta cubierta de piel de tejones, sea también, mi hermano, la que nos cubra, vestidos de humildad. Así nos dice la Escritura. Amén. Tenía aquí algunas palabras, se me perdieron. Pero entiendo que está por ejemplo, en Primera de Pedro 5, versículo 5, si alguien lo puede buscar. ¿Sí? Versículo 5. Dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Está bien, cierto? Primera de Pedro 5:5. Y todos sumisos unos a otros. Ahí no habla de otro mensaje que por ahí se dio. Sumisos, sometidos unos a otros. Amén. Revestidos, ¿qué dice? Revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Qué tremendo, mi hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Dios resiste. Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Amén. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y dice de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Vestíos, cubiertos. Amén. Vístanse, cúbranse de humildad. Amén. Así que les dejo esos versículos también para que lo... Colosenses 3:12. Amén. Dios, cierto, trate con nuestro corazón entonces. La humildad nos permite tener una conexión con Dios. Amén. La humildad permite que la gracia de Dios obre en nuestras vidas, ya que un corazón orgulloso se cierra a su influencia. Mire, dijimos que daba crecimiento espiritual. La humildad también da relaciones interpersonales. La humildad fomenta la empatía, la compasión y la disposición a servir a los demás, construyendo relaciones más fuertes y saludables. Amén. Sí, porque en la humildad yo me acerco a los demás. Amén. Como les decía, porque los veo superiores a mí, entonces me acerco porque quiero aprender. Amén. El arrogante mira por sobre el hombro a los demás. El humilde se acerca. Amén. Aleluya. La humildad también nos da obediencia a la voluntad de Dios. La humildad nos lleva a someternos a la voluntad de Dios y a buscar su gloria en todas las áreas de nuestra vida. La humildad también trae la recompensa divina. La Biblia enseña que Dios exalta a los humildes y bendice a aquellos que buscan agradarle a través de la humildad. Amén. Dios atiende a lo humilde. O sea, entonces también trae, ¿cierto?, la recompensa divina. Amén. A nosotros la humildad. Y trae una verdadera libertad. La humildad nos libera del orgullo y la vanidad, permitiéndonos vivir con autenticidad y propósito. Amén. Ahí les dejo un poco más para que puedan, ¿cierto?, fundamentar más esta última cobertura, la cuarta. Ahí quedamos viendo entonces las coberturas del Señor. Mi hermano, vamos a elevar una oración para ir cerrando este tiempo. Le invito a que podamos agradecer, la verdad, lo bueno que es Dios con nosotros. Amén. Padre, damos gracias por este tiempo, Dios Santo. Vemos, Señor, su grandeza.
Vemos, Señor, su mano extendida, Padre eterno. Gracias porque, Señor Dios Todopoderoso, usted, Señor, es nuestra cobertura hoy día, la cual, Señor, nos protege, Padre Santo, y nos protege de nosotros mismos, Dios. Está escrito, Padre Celestial, que usted, Dios de la gloria, Señor, nos demanda que tengamos cuidado, como le dice a Timoteo, Dios, que tenga cuidado de sí mismo. Sé, Dios de la gloria, Señor, que la humildad es la que nos permite protegernos del yo, del orgullo del yo. Aleluya. Debemos tener cuidado. Si hay algo que debemos, Señor, cuidarnos hoy día, ser protegidos de ese yo, la única forma de encontrar protección del yo, de sí mismo, es con humildad. Bendito Dios Santo. Gracias, Jesús, por un día más, Señor, hablar a nuestros corazones. Nos ponemos delante de usted, clamamos, Señor, a su presencia y buscamos y seguimos clamando, Señor, y buscando dirección, Señor, a través de su Santo Espíritu. Nos ponemos en sus manos en esta noche y agradecemos este tiempo. Bendecimos, Señor, su iglesia, a cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo. Bendito Dios, Señor, y pedimos que usted siga obrando en su pueblo, siga extendiendo su mano bondadosa, siga, Dios de la gloria, Señor, trayendo, Padre, luz y claridad, Señor, de los cielos en tiempos de oscuridad, en tiempos de tanta maldad que crece, Señor, y abunda. Su gracia, Dios, sobreabunde, Señor, en nuestros corazones, Padre, para seguir adelante, fortalecidos, Señor, en Cristo. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.